Está con nosotros en el estudio y en esta mesa redonda Tina Díaz con Blanca Berasati, y vamos a comenzar charlando precisamente con Tina en torno a un libro que ha tenido críticas encontradas, que ha tenido valoraciones muy positivas y que yo no sé si voy a desvelar un secreto, pero hoy me comentaba un historiador español que en una reunión que ha habido de la constitución de una asociación de historiadores contemporáneos, en esa reunión se llevaron la sorpresa de que de repente Raymond Carr, nada menos que Raymond Carr, dedicaba una buena parte de su intervención a glosar este libro y que venía a decir algo así como que gracias a la lectura de esta novela él había entendido alguna de las claves de los cambios políticos en España. Yo no sé si esa era la intención de Tina Díaz al escribirlo, si era hacer una novela o era hacer una crónica histórica o social. Pues yo me llevo una sorpresa grandísima también con lo de Raymond Carr, que me llamó un amigo mío para decírmelo y decirme que lo llamase. Yo llamé a Raymond Carr con una emoción tremenda, porque es una persona que yo respeto mucho intelectualmente, y efectivamente pues sí había dicho eso. Yo desde luego no lo conozco, lo voy a conocer ahora. Y mi intención no era hacer una novela histórica, mi intención era hacer una buena novela. Lo que pasa es que yo soy una persona en el trabajo, en todos los trabajos que hago, muy tenaz y un poquito maníaca incluso, ¿no? Y entonces no me gusta hacer nada de lo que no, nada sin chequearlo, sin... Y entonces en esa novela yo lo que he hecho ha sido que primero la escribí y luego me fui a la hemeroteca. Por ejemplo, hay un capítulo que es un encuentro que hay en una exposición de pintura que yo lo saqué directamente de un periódico de ese año, que tenía la reseña, ¿no? Pero yo la novela la escribí sin datos y luego me fui a la hemeroteca. Y con la segunda parte ahora estoy haciendo lo mismo. Yo, claro, me alegro muchísimo de que personas que yo respeto mucho intelectualmente, pues les haya gustado, pero también hay gente a la que no le ha gustado nada y hay una tendencia a identificarme a mí con la narradora y a buscar claves en personas de la vida española que desde luego son inexistentes. O sea, yo no sería capaz de sacar una vida personal de nadie. Yo lo que he sacado es lo que creo que le ocurrió a una mayoría de la gente de esos años que estaba en la política. No he sacado nada que no le ocurriese a mucha gente. Tina, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Raymond Carr en el sentido de novela histórica. No, él lo dijo, lo he dicho yo, lo he dicho mal. No, él dijo que la lectura de esta novela le había hecho comprender cosas, ¿no? Le había hecho comprender claves para la interpretación. A mí me parece sociológicamente histórico importante y sobre todo literariamente. A mí me ha gustado mucho la novela. Me ha gustado mucho por varias razones. Y primero porque es distinta al panorama así plano y de una literatura plana a la que últimamente estamos acostumbrados, o yo por lo menos es lo que he leído más últimamente. Me ha gustado mucho por esa estructura diferente, valiente, y o sea, me gusta sobre todo literariamente, y luego sociológicamente me parece efectivamente importante. Eso yo creo que debíamos de aclarar un poco al lector para saber, porque hemos dado así pues, claves sueltas. Yo creo esto es la historia, y tú me dices si me equivoco, es la historia de una mujer, la verdad, de una mujer atormentada, que es la historia también contada de una manera acelerada y obsesiva sobre estos años de la transición española, con mucha política efectivamente dentro, pero sobre todo es una historia personal de ella, que es abandonada por un marido. Tú me decías que efectivamente no había cosas de la vida española, no había claves biográficas. Ocurre que la protagonista es la mujer de un ministro. Entonces es muy fácil, pero es que tú has tenido que dar ese guiño, porque es muy... Claro, pero es que yo conocí... Claro, es que yo en la transición, mi marido ahora es ministro, pero mi marido es un dirigente socialista importante. Yo quiero aclarar que yo no tengo nada que ver desde hace muchísimos años con la política, ni tengo intención de tener que volver a ver, ¿no? Pero mi marido en la transición era un dirigente muy importante. Y entonces yo conocí a muchos de los ministros, y algunos siguen siendo amigos de la UCD de entonces. Yo veía cómo vivían, y además yo creo que ¿por qué no va a tener el lector derecho a saber cómo vive un ministro? Quiero decir, ¿por qué se le debe de negar a los lectores datos de realidad sobre vidas que aparentemente pueden parecer lejanas? Yo creo que la función de un escritor es contar de lo que sabe. Yo en esta segunda parte de transición, que se llama Explosión, que la tengo muy avanzada, sin embargo, la narradora es una ama de casa con un entorno muy de izquierdas, que va a contar la transición desde su punto de vista. A mí me fascina en este momento intelectualmente lo que está ocurriendo con las amas de casa, es decir, la evolución de las amas de casa, y bueno, pues luego me podrán identificar. Yo solamente hablo de temas que conozca bien, y entonces a mí me parece
que alguna crítica que ha dicho que, pero ¿por qué no tiene derecho los ciudadanos a saber cómo vive un ministro? Es decir, a partir de que la historia es inventada, ¿por qué no van a saber que un ministro, igual que, además, no es una cosa que sea razonable esa crítica? Yo asumo todas las críticas sobre la prosa, que es lo único que a mí me interesa profundamente, quiero decir, yo no he querido, a mí lo de Raymond Carr me ha sorprendido y estoy muy contenta con eso, pero yo lo que me preocupa fundamentalmente es la novela y la prosa. Bueno, no hemos dicho el nombre del ministro del que estamos hablando todo el tiempo y No, algunos de otros espectadores dirán, a lo mejor no lo saben, estamos hablando de Enrique Mújica. Mira, yo hubiese preferido que no. No, pero es que porque, periodísticamente sería claro, como para echarnos ya, si no decimos quién es. Ya, pero bueno, pero es que claro, el problema es que eso se presta a tergiversaciones, ¿no? Y yo pues no intervengo para nada en la vida, porque en España no hay vida oficial y entonces no la hay. No es que yo no intervenga a nadie, es que no la hay, ¿no? Y no sé si tenemos unas imágenes por ahí de San Sebastián, porque a mí sí que me parece que además de la historia, bueno, de unas personas, hombre, lo que hay latiendo, a mí me ha parecido desde el arranque de la novela, es como una gran nostalgia en la protagonista de San Sebastián, ¿no? Y la búsqueda por las calles de Madrid de algún paisaje bueno, que le haga recordar San Sebastián. Yo para empezar, yo no soy la protagonista. No digo de la protagonista, digo de la protagonista. Pero yo lo que soy es un amante grande del mar y de San Sebastián. Y entonces yo he vivido muchos años en San Sebastián y tengo una nostalgia profunda de San Sebastián y del mar, ¿no? Y en ese sentido sí. Está muy patente efectivamente en el libro, sí. En ese sentido sí. Oye, a mí me gustaría que hablamos de literatura, puesto que a mí me sorprende de esta novela tuya, que para ser una primera novela me parece extrañamente buena. Me gustaría saber quiénes te interesan a ti de la literatura. ¿Te interesa la actual novela española, la actual literatura española? ¿Quiénes son tus escritores en los que de alguna manera todo el mundo que escribe pues se puede, en fin, se quiere mirar a su espejo? Pues mira, yo tengo ya 47 años y entonces, claro, yo empecé a leer a los 12 después de esa famosa tuberculosis que me ha impulsado a leer a tantísima gente, ¿no? Y entonces leí ferozmente desde los 12 hasta los 40, pero de una manera tremenda. Entonces he tenido etapas como toda la gente que lee mucho, pues primero Baroja, luego digo así que yo me acuerde, luego Sartre, que me marcó un camino. Me quiero luego centrar en las Proust, influencias que has podido tener. Yo hablo de las influencias Proust de una manera tremenda, yo soy una proustiana muy acérrima, luego Joyce muy tarde y estos últimos años pues Bernhard y en este momento Peter Handke, que a mí lo que está haciendo y lo que ha hecho Bernhard me interesa mucho. Y me interesa profundamente Cela y me gusta mucho, pero yo creo que en este momento lo que está pasando en novela está ocurriendo entre los austríacos, los alemanes, y ahora tengo una curiosidad muy grande por saber qué va a pasar con todos esos de los países del este que confieso desconocer. Dices lo que te gusta y nos confesabas antes lo que no te gusta nada y que no confías nada en ello y que no quedará nada, que es eso que se llama la posmodernidad. Y vas a coincidir con Emma, me parece. Claro, yo soy una acérrima enemiga de la posmodernidad y yo digo siempre que de eso no ha quedado más que el polvo de los conciertos de rock y que toda política cultural basada en la posmodernidad pues es nada, porque eso lo ha explicado mucho mejor que yo estos días en un periódico, Kundera, que ha dicho que ha hablado de esa especie de venta de la imagen, de todo eso. Y entonces a mí, hombre, a mí me preocupa, a mí por ejemplo no me gusta nada Eco, ¿no? Me parece un escritor que no hace pensar, ¿no? Y entonces no es que una novela tenga que ser un plomo, a mí me gusta por ejemplo muchísimo Lo que el viento se llevó, que me parece una novela magistral, ¿no? Con eso quiero decir que una novela no tiene por qué ser el Ulises, ¿no? Pero claro, es que en este momento en lo que llaman la nueva narrativa española, pues hay muchísimos libros que es que no son ya traducibles, es que no están bien escritos. Y entonces yo creo que la prosa es fundamental en una novela, o sea, una novela es la prosa. Luego ya lo que cuente el autor, si la prosa es buena, siempre interesa, ¿no? Pero vamos, tampoco es cuestión de ir a novelas elitistas, a cosas dificilísimas. Es cuestión de que la gente le pueda interesar, ¿no? Y entonces yo creo, es muy bueno lo que está ocurriendo con la nueva narrativa, pero claro, es mucho mejor todavía que le han dado el Nobel a Cela, que ha sido siempre un vanguardista y un innovador de la prosa. Bien, pues conceptos claros, como yo que también los hay en la novela, en la charla con Tina Díaz. Gracias. Y enhorabuena porque ya ves que aquí hay por lo menos unas cuantas personas que sí nos ha gustado tu novela. Gracias a todos vosotros por traerme. Muchísimas gracias.